Bien, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de Derecho Constitucional 1. Por favor, confirmen a través del chat si pueden escucharme, si pueden verme y si pueden ver mi pantalla. ¿Alguna confirmación adicional? Muy bien, muchas gracias. Reitero el saludo inicial, espero se encuentren bien, por supuesto, con mucha salud en este particular momento que estamos viviendo. Continuamos revisando nuestro programa de Derecho Constitucional 1, un programa dedicado al estudio de las bases de la institucionalidad, de los derechos relativos a la nacionalidad y la ciudadanía, y del catálogo de derechos, deberes y garantías constitucionales establecido en el artículo 19. Recuerden que a partir del viernes iniciamos una revisión de conceptos que estimo son medulares, son esenciales del derecho público. Esa revisión la cerramos ayer y específicamente nos referimos a la ciudadanía, el sufragio, la democracia, el Estado, la Constitución. Conceptos, insisto, esenciales y por supuesto a los cuales nos vamos a referir permanentemente durante la revisión de los temas de nuestro programa. Recuerden que la primera unidad del programa aborda aspectos relativos a la teoría de la Constitución y al mismo tiempo aborda aspectos relacionados con el constitucionalismo chileno, específicamente lo relativo al proceso a través del cual se conforma la Constitución Política de 1980. Por esa razón, he decidido llevar a cabo la revisión de esa primera unidad, de esos primeros temas, mediante una mixtura, ¿no? Un tratamiento mixto de los contenidos, lo cual nos permitirá, o espero que así sea, que nos permita hacer dialogar elementos de la teoría constitucional con el particular contexto en el cual se produce la Constitución de 1980 y, por supuesto, buena parte de la discusión que acompaña su aprobación, entrada en vigencia, teniendo también especial consideración de las sucesivas reformas de la Constitución de 1980. Por esa razón vamos a partir entonces revisando aspectos conceptuales de la teoría constitucional. Específicamente nos vamos a referir al derecho constitucional como disciplina jurídica central del derecho y en el desarrollo de cada uno de los tópicos que corresponden a este tema, evidentemente vamos a incorporar algunas consideraciones relativas a la historia de la Constitución de 1980, su particular contexto de producción y, por supuesto, el periodo en el cual ejerce efectividad, ejerce vigencia como norma suprema del ordenamiento constitucional y del ordenamiento legal en Chile. Antes de avanzar en la revisión de este contenido, quiero recordarles, y con ello atiendo una pregunta que plantearon a través del chat sobre la discusión socializada y evaluada del libro titulado ¿Cómo mueren las democracias?, de Siplaps y Levitsky, que el fin de semana incorporé una actualización a la sala Classroom, específicamente señalando las instrucciones correspondientes a esta primera evaluación. Va a ser nuestra primera evaluación del semestre en nuestra asignatura y he indicado como instrucciones de esta actividad las siguientes. La discusión se va a llevar a cabo el lunes 3, el martes 4 y el viernes 7 de mayo. Repito, lunes 3, martes 4 y viernes 7 de mayo. Es decir, la semana que inicia el 3 de mayo la dedicaremos exclusivamente a la evaluación de la lectura de la reflexión derivada de la lectura del texto titulado ¿Cómo mueren las democracias? Por lo tanto, ustedes podrán rendir su participación, sí, mayo 3,
4 y 7 de mayo. Em, Ustedes podrán llevar a cabo o rendir su exposición eh, durante cualquiera de los 3 días. Se establecen estos 3 días para procurar que todos los integrantes de esta numerosa sección puedan participar. Luego, cuando estemos próximos a la fecha, estableceré mediante un recurso que ofrece la plataforma Classroom, em, para que ustedes agenden su participación el día que estimen más conveniente y de esa forma tener un control del número de participaciones. Lunes 3, martes 4 y viernes 7 de mayo. Yasna, ¿alguna observación sobre mayo o solo era para aclarar que no habías escuchado bien? Bien, sí. Repito, 3, 4 y 7 de mayo. En nuestros horarios, son nuestros horarios habituales de clase. Muy bien, deben leer 2 de los capítulos que se indican. Si ustedes van a las instrucciones que están publicadas en la sala Classroom, encontrarán que señalo como opciones de lectura, porque el texto es bastante extenso y por lo tanto mm, no daría tiempo leerlo completo e igualmente no pretendo, ¿no? Con las actividades de derecho constitucional, atiborrarlos de obligaciones y por lo tanto señalo 4 capítulos del libro. Uno se titula Alianzas fatídicas, el segundo se titula La subversión de la democracia, el tercero se titula El desmantelamiento y por último el número 4 se titula Cómo salvar la democracia. Ustedes solo van a leer 2 de cualquiera de los 4 capítulos o secciones del libro que se señalan. Deben seleccionar 2, hacer su lectura, reflexionarlo, hacer una lectura detenida, crítica, contextualizada, para que en las fechas indicadas se presenten y haciendo uso de su cámara y su micrófono, compartan con nosotros, conmigo y con el resto de sus compañeros, los aspectos que estiman más relevantes de su lectura, las principales conclusiones y análisis. La intervención no debe extenderse más de 5 minutos, por lo tanto seré un moderador severo para asegurar que todos puedan participar. E igualmente, si el tiempo lo permite, cada uno de esos días, cada uno de esos días, si el tiempo lo permite, podemos procurar una segunda ronda de intervenciones complementen, para que ustedes complementen su intervención o realicen comentarios de las intervenciones presentadas por sus compañeros. Debemos memorizar lo que diremos o podemos leer. Yo les recomiendo, Janine, que por supuesto tengan sus apuntes con el propósito de organizar su breve exposición, porque al ser tan breve puede que se les olviden aspectos que consideraban relevantes, pero solo a los fines de organizar su exposición, porque la idea no es que ustedes lean el resumen o lean las conclusiones que han elaborado, sino que las puedan compartir en una exposición. Y esos son aspectos que también van a ser evaluados. Las habilidades de expresión oral, el dominio del tiempo o el ajuste del tiempo y por supuesto el dominio de las condiciones en las cuales se va a desarrollar dicha actividad. La cámara no es obligatorio. Yo sugiero el uso de la cámara, es decir, que ustedes puedan encender su micrófono, encender su cámara y desarrollar su exposición. Sin embargo, no es obligatorio. Lo obligatorio es el uso del micrófono y que yo pueda escucharlos. Entiendo. Entiendo a los tímidos, entiendo a los que no disponen de, de los aparatos necesarios para activar su cámara, pero en todo caso procuremos al menos el micrófono para que puedan participar, intervenir y formar parte de la discusión socializada. Yo sugiero el uso de la cámara y creo que por tratarse de una exposición oral
es lo más correcto, pero comprendiendo el contexto y comprendiendo las circunstancias que no son sencillas para ninguno de nosotros, no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio, efectos de participar, es el uso del micrófono para que yo los pueda escuchar, el resto de sus compañeros también, y yo los pueda evaluar. Bien, si ustedes revisan el módulo de la tarea, tiene adjuntado una pauta de evaluación de la discusión socializada. Entiendo que a muchos les interesa saber con anticipación cuáles son los criterios para poder ajustar su exposición y, por supuesto, para orientar su lectura. Por lo tanto, adjunté inmediatamente la pauta de evaluación que ustedes pueden descargar y verificar cuáles son los ítems o los tópicos que voy a considerar en mi evaluación. Pero al menos creo que la mayoría conoce la modalidad de esta evaluación. Tengan en cuenta que se exige una lectura detenida y por esa razón hemos reducido un texto tan extenso solo a la obligación de leer 2 capítulos, pero que la lectura de esos 2 capítulos suponga, por supuesto, detenimiento, reflexión, cuestionamiento, crítica, relación con el contexto que actualmente vivimos, especialmente porque la temática que abordan los autores es de suma vigencia y muy relacionada con la diversidad de asuntos que en general vamos a trabajar y que vamos trabajando en el área de derecho público o en la formación que ustedes van sumando en el área de derecho público. ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios sobre las instrucciones impartidas? Todas estas instrucciones, repito, están publicadas en la sala Classroom. ¿Dudas, comentarios? Muy bien. En todo caso, si posterior a esta explicación, durante la semana o en cualquier momento surgen algunas dudas, me lo hacen saber a través de los canales de comunicación de la plataforma o en nuestros próximos y muy numerosos encuentros virtuales que están por desarrollarse. Profesor. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Una consulta. Hola, Esto va a ser Claudia. similar a cuando hicimos el trabajo con Pinochet, Lagos y nosotros, ¿verdad? Sí, tal cual. Ya, Solo perfecto. estamos Gracias. cambiando el texto y el autor, pero tal cual las mismas condiciones. Gracias. Gracias a ti, Claudia, por tu pregunta. Muy bien, por supuesto, decirles que aquellos que tengan severas dificultades para conectarse por problemas de conexión a Internet, por no disponer de el micrófono o no disponer de un dispositivo habilitado para la conversación, deben escribirme al correo electrónico o también a través de la plataforma y de manera conjunta estableceremos alguna evaluación alternativa que cumpla con el mismo fin de lectura del texto y discusión de su contenido. Bien, hablemos entonces del derecho constitucional, que es la asignatura que nos convoca. Hablar del derecho constitucional es hablar de una disciplina fundamental del derecho. Evidentemente, al tener por fuente de referencia a la Constitución política, el derecho constitucional tiende, ¿no?, a la comprensión del contenido y alcance de las normas de naturaleza constitucional, entre ellas la Constitución política, pero complementada por otros instrumentos jurídicos que tienen importancia en el ordenamiento jurídico en general. Por esa razón partimos la revisión de nuestro programa desarrollando breves consideraciones en torno a la disciplina, específicamente su definición, su ámbito de aplicación y estudio, las fuentes del derecho constitucional, las cuales hoy vamos a revisar de forma genérica, pero vamos a volver a las mismas con mayor detalle cuando hablemos específicamente de las fuentes del ordenamiento constitucional nacional, del ordenamiento constitucional chileno, las disciplinas constitucionales o disciplinas constitucionales que son complementarias al derecho constitucional y por último breves consideraciones a la noción de poder constituyente que es tan relevante para el constitucionalismo contemporáneo.
Todo ello, insisto, busca entrelazar la primera unidad del programa que aborda la génesis de la Constitución de 1980 con los elementos conceptuales de la teoría constitucional. Comparto con ustedes dos definiciones. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat o haciendo uso del micrófono. Tenemos dos definiciones. La primera corresponde al profesor Pablo Aponte Salazar y la segunda es una fuente de común consulta, la de Wikipedia, que me parece interesante los rasgos o las características que tiene Wikipedia como portal de construcción colectiva de conocimiento, pero solo por la definición que ofrece. No así, no debería ser una fuente de consulta muy frecuente, salvo para abrirnos en ciertos temas y luego profundizarlos. Pero quiero compartir por lo interesante de la definición que propone el portal web. La primera definición señala que el derecho constitucional es, o al menos hace una referencia directa a la constitución política. Y en consecuencia, la constitución política es la que señala la forma y estructura legal del Estado, la competencia y límite de sus poderes y derechos y deberes fundamentales del ciudadano, con el fin de asegurar su disfrute real y efectivo mediante el establecimiento del Estado de Derecho. Ustedes cuestionarán, la definición corresponde a la Constitución, no al derecho constitucional, pero nos permite esa definición identificar algunas áreas de específico interés, de especial interés para el derecho constitucional. Entonces, nosotros podemos tomar esta definición y partir señalando que el derecho constitucional estudia la estructura legal del Estado, la competencia y límites de sus poderes y el conjunto de normas relativas a los derechos y deberes fundamentales del ciudadano. Por lo tanto, hay dos cuestiones centrales que son de interés para el derecho constitucional. La primera de ellas, la organización del Estado, y lo hemos señalado en la revisión conceptual que realizamos a partir del viernes. Se trata de un diseño institucional. Las normas constitucionales establecen las bases de funcionamiento general del Estado y por lo tanto establecen con cierta generalidad en algunos aspectos y con cierta rigurosidad en otros, cómo ha de entenderse, ha de diseñarse el Estado y cómo opera la maquinaria del Estado en función de el cumplimiento de los fines que se ha propuesto. Sobre todo tengan presente siempre que el Estado, al tratarse de una forma de organización, al ser una forma de organización de asociación, tiene claros propósitos, tiene claros fines, que también suelen tener espacio importante en los textos constitucionales, los fines del Estado. Por lo tanto, el derecho constitucional es una rama del derecho público que se ocupa particularmente de estudiar la estructura legal del Estado, las competencias y los límites de sus poderes, y esa es una primera cuestión, la parte orgánica del ordenamiento constitucional, el modo en el cual se organiza el Estado y el modo en el cual esa maquinaria actúa en función de la satisfacción de los fines que se ha propuesto. Y una segunda aproximación que es extraordinariamente relevante, pero que toma especial importancia, como señalan algunos autores, y probablemente si alguno ha leído el texto de Hugo Tórtora podrá revisar las referencias que le hace al respecto, pero la segunda cuestión central del derecho constitucional en la actualidad, del derecho constitucional contemporáneo, no es tan antigua y surge especialmente en las constituciones o los nuevos diseños constitucionales que surgen posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y es la consagración de un conjunto de derechos que se estiman fundamentales, de un conjunto de garantías mínimas para la existencia del individuo en su relación con el Estado. Hablamos en el contexto del derecho internacional de la noción o el concepto de derechos humanos y en el contexto del derecho interno, del derecho constitucional de los estados, de los derechos fundamentales. Ahí están, en esa definición que propone Pablo Aponte respecto a la Constitución, las dos miradas, las dos aproximaciones del constitucionalismo contemporáneo. Le interesa el diseño de la organización estatal, cómo funciona el Estado en procura de alcanzar los fines que se ha propuesto, entendiendo que es una forma de organización y nos organizamos para cumplir un propósito. Y la otra mirada
es la de los derechos fundamentales. Es de interés del derecho constitucional, por supuesto, el estudio de los derechos fundamentales y de los mecanismos que están llamados a asegurar esos derechos. La segunda definición, bueno, allí tenemos esos dos grandes ejes de interés del derecho constitucional: organización del Estado y derechos fundamentales. Cuando ustedes les pregunten, sus familiares, amigos, algún medio de comunicación, ¿qué es el derecho constitucional? Bien, estamos frente a la disciplina que tiene por fuente de estudio la norma constitucional y en consecuencia de esa fuente de estudio le interesa la organización del Estado y al mismo tiempo le interesan las normas relativas a los derechos fundamentales, sus contenidos, su alcance y los mecanismos para asegurar su efectiva vigencia. La otra cuestión o la otra definición, que es polémica por obtenerla de un portal, ¿con cuál es preferible quedarse de las definiciones? Ya lo vamos a ver, Janine. En todo caso, de cada definición, digamos que voy tomando rasgos que son propios de la definición de derecho constitucional contemporáneo. La segunda definición, y obviamente pueden ustedes también ampliar las definiciones y ampliar los autores. En el caso de la segunda definición que se presenta es la de Wikipedia, y es una definición mucho más caracterizadora del derecho constitucional, mucho más amplia. Recuerden que Pablo Aponte habla de la Constitución y yo hago el nexo de la Constitución como fuente fundamental del derecho constitucional, y a partir de esa idea vinculo que los dos ejes centrales son la organización del Estado y los derechos fundamentales. En el caso de la definición de Wikipedia, parte señalando que el derecho constitucional es una rama del derecho público. Y efectivamente es una rama del derecho público. Pero esta distinción entre derecho público y derecho privado ha sido particularmente revisada por diversos autores especializados en la materia, por los teóricos del derecho. Y si bien el derecho constitucional es una rama del derecho público, nosotros podemos advertir que en los últimos tiempos se viene desarrollando un fenómeno que es conocido como constitucionalización del derecho. Es decir, las normas constitucionales, dado el carácter de aplicación directa de dichas normas, de los derechos fundamentales, por ejemplo, suelen transversalizar, suelen afectar las distintas ramas del derecho. Años atrás se hablaba de la autonomía casi absoluta de ciertas disciplinas jurídicas, como ocurre con el derecho civil, el derecho del trabajo, el derecho mercantil o comercial. Pero hoy, entendiendo la supremacía constitucional, entendiendo a la Constitución como la fuente de inspiración de todo el ordenamiento jurídico, es difícil sostener esa idea de autonomía absoluta, porque por lo general las normas constitucionales, los principios constitucionales, los valores constitucionales, las directrices constitucionales suelen afectar el conocimiento de las distintas áreas del derecho. Por ejemplo, un juez de familia resuelve sí conforme a la legislación relativa a la familia, pero necesariamente acude a fuentes de derecho constitucional para amparar su decisión en algún principio, por ejemplo, de protección de la familia o el deber del Estado de proteger a la familia. Lo mismo ocurre en otros sistemas distintos al chileno de mayor protección a los trabajadores, donde la norma constitucional establece un conjunto de principios relativos al derecho de trabajo y a las relaciones que se constituyen a partir del trabajo. Entonces, el operador del derecho, el juez del trabajo o el funcionario del Ministerio del Trabajo, no solamente recurre al Código del Trabajo o a las normas de carácter laboral, sino que por lo general tiene una fuente de inspiración en la aplicación de las normas específicas de la materia en la Constitución política. A eso me refiero con esta idea de, en cierta forma, el derecho constitucional como una especie de planeta que orbita de manera permanente sobre las distintas ramas, sobre las distintas disciplinas del derecho. Y a ese proceso de aplicación de la norma constitucional, se le conoce como el fenómeno de constitucionalización del derecho. Hay una progresiva
presencia, una notable presencia de las normas, principios, directrices y valores de la Constitución en el modo en el cual operan las distintas áreas normativas del derecho. Sin desconocer, por supuesto, que la norma no resuelve o la norma no da cuenta de la complejidad. La norma constitucional no resuelve y no da cuenta de la complejidad normativa del derecho, de las distintas áreas de especialidad. Por supuesto, corresponde la aplicación de las leyes especiales en materia penal, de las leyes especiales en materia laboral, de las leyes especiales en materia de familia, pero necesariamente este conjunto de leyes especiales responde en buena medida, insisto, a los principios, valores, directrices de la norma constitucional. De allí la idea de constitucionalización y por eso, cierto, es en el sentido clásico de la comprensión del derecho público como la regulación de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado o entre los administrados y el Estado, es una rama del derecho público. Pero a la luz del fenómeno de constitucionalización del derecho, vemos que el derecho constitucional dialoga directamente o interviene directamente en las distintas áreas del quehacer jurídico. Por supuesto, estamos hablando del conjunto de normas esenciales que inspiran la organización, que inspiran el funcionamiento del ordenamiento. En consecuencia, hay elementos que son de provecho para el ejercicio de la interpretación y aplicación de las normas especiales de la materia que se trate. Muy bien. ¿Es un derecho sustantivo o adjetivo? Buena pregunta, Rubén. Veremos que en la norma constitucional hay normas de carácter sustantivo, pero también hay normas de carácter adjetivo. Por ejemplo, la norma constitucional establece procedimientos. Veremos cuando abordemos el capítulo relativo a nacionalidad y ciudadanía que la norma ordena, ¿no? O remite, perdón, la norma remite al procedimiento que se ejerce frente a perturbaciones a la condición de nacionalidad. E igualmente, cuando revisemos el artículo 19 y los artículos subsiguientes, veremos que se establecen normas de carácter procesal dirigidas a la protección o a garantizar la efectiva vigencia de los derechos fundamentales, como ocurre con el recurso de protección o como ocurre con el recurso de amparo, y hay otras normas de carácter adjetivo en la Constitución. Entonces, las constituciones, como les señalaba ayer, no son ya meras declaraciones políticas o declaraciones de principios o aspiraciones de la sociedad política o de una generación. Se trata efectivamente de documentos que recogen aspiraciones de la sociedad que se quiere alcanzar, pero también son auténticos instrumentos normativos. Al contener no solamente la Constitución, sino las normas constitucionales, ya veremos cuando revisemos las fuentes a qué me refiero por normas constitucionales, porque hay normas de naturaleza constitucional más allá de la Constitución, lo vamos a ver, pero me refiero a que además de esas declaraciones políticas, casi poéticas, como eran entendidas las constituciones, bueno, sí, hoy tienen algo de eso. Y de allí yo creo la épica del discurso constitucional, pero más allá de eso, las normas constitucionales hoy contienen disposiciones de carácter sustantivo y contienen disposiciones de carácter adjetivo. Auténticas formulaciones o auténticos preceptos de derecho que son susceptibles en algunos casos de aplicación directa y en otros casos de una aplicación mediada por instrumentos legales que la complementan. Y me refiero en ese caso, por ejemplo, a los derechos que requieren de un desarrollo normativo posterior o algunas normas de naturaleza constitucional en las cuales el constituyente prefirió establecer unas bases generales y que son posteriormente desarrolladas por el legislador. Pero en todo caso tenemos allí un auténtico instrumento de naturaleza normativa que, si bien está claramente marcado por estas declaraciones de principios, por estas formulaciones, insisto, casi poéticas, también tiene un robusto sistema de preceptos normativos de naturaleza sustantiva o adjetiva. Bien, eso respecto a la distinción de derecho público y derecho privado. Ustedes como estudiantes, como juristas del siglo XXI, deben tener claro eh, que la distinción, por supuesto, yo creo que tiene un extraordinario valor pedagógico. Nos facilita el modo en que nos acercamos a las distintas disciplinas del derecho, pero a su vez, eh,
estas ideas o estas propuestas de distinción de las ramas del derecho evidentemente no responden, ¿no? Eh, a los fenómenos complejos como el de la constitucionalización. En todo caso, sí, el derecho constitucional es de derecho público, pero téngase claro que eh, si hablamos de áreas o ramas del derecho privado, el derecho constitucional también sirve de fuente para resolver, ¿no? Para que los operadores del derecho puedan resolver. Cuando yo utilizo la expresión operadores del derecho, me refiero, bueno, a los abogados litigantes, a los jueces, a los funcionarios de la administración pública, a todos aquellos que en su actuación ejercen un rol de incidencia en la aplicación de las normas. Muy bien. Continúa la definición, ¿no? Sí, es de derecho público, pero ustedes deben siempre recordar este importante paréntesis que les da su profesor de Derecho Constitucional. El campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. Y de allí este es otro atractivo de la definición propuesta por Wikipedia, porque solemos siempre definir el derecho como el conjunto de normas. Sí, el derecho puede ser un conjunto de normas, o al menos, entre otras muchas cosas, es un conjunto de normas. Pero fundamentalmente cuando nosotros abordamos un área disciplinar del derecho, nos estamos refiriendo a un área de estudio y por lo tanto, cierto, el derecho constitucional se conforma de las normas de la misma naturaleza, de las normas de naturaleza constitucional. Pero el derecho constitucional como disciplina es una disciplina de estudio que se aproxima a la comprensión de las fuentes constitucionales, de las normas de nivel constitucional. Y en ese ejercicio de aproximarse, y lo mismo ocurriría cuando definan derecho civil, cuando definan derecho procesal, derecho penal, cierto, son un conjunto de normas, pero eso es desde una perspectiva normativa, desde la perspectiva de las fuentes del derecho. Pero desde la perspectiva de la disciplina, que es lo que hacen ustedes, bueno, estudian disciplinadamente ordenamientos jurídicos que están segmentados como penal, civil, constitucional, mercantil, turístico, regulatorio, procesal. Bueno, pero desde el punto de vista de esa disciplina de estudio nos referimos específicamente a un campo del saber jurídico que en el específico caso del derecho constitucional analiza las leyes fundamentales que definen el Estado. Y en esta idea de definición del Estado dialoga con Pablo Aponte, que se preocupa esencialmente la primera parte de su definición de constitución en el tema de la organización del Estado. Bien, además de ser un conjunto de normas, una disciplina de estudio de las fuentes fundamentales o de las normas de carácter constitucional, se ocupa de la comprensión en el modo en que estas normas constitucionales definen la organización del Estado y al mismo tiempo es materia de estudio todo lo relativo a forma de Estado, forma de gobierno y derechos fundamentales. Recordarán ustedes el programa de Derecho Político. Por eso, autores como el profesor Felipe Paredes dirán que, Felipe Paredes y otros, dirán que el derecho constitucional es teoría política aplicada, teoría política llevada a la práctica. Porque precisamente las normas constitucionales en esta preocupación por establecer un diseño de la institucionalidad, por establecer un diseño del Estado, suelen resolver la cuestión de la forma de Estado, la forma de gobierno y, por supuesto, los derechos fundamentales. En el caso de la Constitución Política de Chile, si ustedes revisan sus primeros 9 artículos, allí se resuelven, ¿no? En las bases de la institucionalidad, en ese conjunto de principios que conocemos como bases de la institucionalidad, se resuelven o el constituyente se inclinó por una forma de Estado, por una forma de gobierno, y por supuesto en los desarrollos posteriores observamos lo que se conoce como la parte dogmática de una constitución, que son los derechos fundamentales. Y a su vez, la norma constitucional no solamente es el arquitecto, ¿no?, que diseña unos planos, sino que además de diseñar esos planos, comienza a pensar en el modo en el cual esas estructuras se van a relacionar entre sí. Y de allí la regulación de la relación de los poderes públicos entre sí, pero también la relación entre los ciudadanos y el poder público.
Y aquí debemos entender que los derechos fundamentales juegan un rol muy importante en el modo en el cual se define esa relación. Los derechos fundamentales, entendámoslo, eh, y leía temprano para esta clase la obra de Isaías Berlín, que habla de la libertad positiva y la libertad negativa, pero entendamos a los derechos fundamentales como un muro de contención frente al accionar del Estado. El Estado, y lo decíamos ayer, los estados no son, o al menos los estados liberales, democráticos, contemporáneos, no ejercen una soberanía o un poder absoluto, sino que esa soberanía o poder está mediada, está limitada por normas de derecho internacional, por las normas nacionales, específicamente por la supremacía constitucional y el principio de legalidad, y dentro de esos elementos, por supuesto, los derechos fundamentales juegan un papel fundamental en el sentido de limitar la actuación del Estado y de entender que hay una esfera individual, hay una esfera de protección individual frente al accionar del Estado. Y por lo tanto, la norma constitucional, al establecer los derechos fundamentales, al establecer el modo de organización del Estado, también le está diciendo a nuestra forma de organización cómo nos relacionamos, cómo se relacionan las estructuras entre sí. Y recuerden la idea de pesos y contrapesos, o de solo el poder controla el poder, cómo el ejecutivo, cómo el legislativo controla al ejecutivo, cómo el judicial, por supuesto, ejerce en el marco de sus competencias también algunas potestades de control en materia jurisdiccional, el legislativo en materia política, y cómo el ejecutivo cuenta con las suficientes herramientas para un efectivo gobierno, pero al mismo tiempo, ¿no? Además de las relaciones entre sí, también nos plantea el derecho constitucional el modo en el cual se relaciona esta estructura, esta enorme estructura que creamos, que a veces nos cuestionamos por qué la creamos, eh, y nosotros, ¿no? Al menos suelo creer cuando revisamos historia, ¿no? De las dictaduras latinoamericanas o europeas, que el Estado es el peor hijo que pudimos tener, ¿no? Los ciudadanos, porque en ocasiones nos da todo, en ocasiones nos provee un espacio para el ejercicio de las libertades. Por supuesto, hay muchos elementos positivos en esta forma de organización, pero en otras ocasiones también hemos visto la parte oscura del Estado, ¿no? E insisto, cuando ponemos nuestra mirada en el estudio de las dictaduras históricas y las dictaduras actuales, nos damos cuenta que este es una especie de hijo muy complejo, eh, del cual nosotros somos responsables, del cual nosotros somos titulares, ¿no? Recuerden estas ideas del contractualismo, el contrato social de Rousseau, todos hemos contribuido a crear esta forma de organización que a la cual a través de la Constitución le estamos dando un rostro, le estamos estableciendo límites, la estamos dotando de atribuciones, la estamos dotando de órganos, entendámoslos como un cuerpo humano gigante, ¿no? Y en el cual a través de la Constitución estamos diseñándolo y procurando ciertas conductas constitucionales, ciertos dogmas constitucionales, ciertos elementos de la ortodoxia constitucional respecto a la relación de los órganos que conforman ese Estado entre sí, pero por supuesto en la relación que tiene el Estado con los individuos. Eso respecto a estas dos definiciones puntuales. Repito, temas o ejes centrales del constitucionalismo contemporáneo, derechos fundamentales y organización del Estado. Si nosotros hacemos una revisión de nuestra propia norma constitucional, la norma chilena, nos daremos cuenta que la presentación del articulado, la presentación de los preceptos constitucionales responde a esta lógica. ¿Por qué? Porque ella es una constitución hija de su tiempo, es una constitución eh, diseñada al calor del liberalismo, aunque, por supuesto, en su espíritu, en sus objetivos, como señalaría el profesor Pablo Ruiz Tagle, estaríamos frente a una constitución que configura la república neoliberal, ¿no? Pero al menos si la analizáramos en su estructura es una constitución típica de su tiempo. Si hacemos un ejercicio incluso comparado de los textos constitucionales surgidos, ¿no? En 1980 o en ese periodo, eh, nos daríamos cuenta que no hay nada fuera de lo común. Se trata de normas constitucionales
que responden a ciertas visiones, claro está, liberales en términos de libertades y en términos de organización del Estado. En ese sentido, ¿no? Al responder a esa estructura común, bueno, la Constitución Política de 1980 parte por un conjunto de principios, los cuales se pronuncian sobre la forma de Estado, sobre la forma de gobierno. Luego, a partir del capítulo 2, encontramos las normas relativas a derechos fundamentales, parte por la ciudadanía y la nacionalidad, para luego desarrollar un extenso catálogo de derechos contenidos en el artículo 19 de la Constitución y luego formular los deberes, así como las garantías entendidas como recursos de carácter jurisdiccional destinados a asegurar, claro está, la efectiva vigencia de esos derechos y como un remedio frente a situaciones de vulneración de esos derechos fundamentales. Ahora bien, teniendo claro esto y haciendo el enlace con la norma constitucional chilena, ustedes recordarán sus clases de derecho político, específicamente aquella que se refiere a la Constitución, ¿no? A la teoría de la Constitución. Las estructuras constitucionales suelen ser eso. Principios, que son en el caso de la Constitución chilena las bases de la institucionalidad, la llamada parte dogmática, que contiene las normas relativas a derechos fundamentales, y la parte orgánica. Y esa parte orgánica se refiere a la organización y funcionamiento del poder público. Allí tenemos esos tres elementos y esas tres áreas o esos ejes, perdón, que son de especial interés para el derecho constitucional. Derechos fundamentales, organización del Estado, los cuales hemos comentado a partir de las definiciones propuestas, en este caso por el profesor Pablo Aponte, y la definición colectiva que nos plantea Wikipedia. ¿Alguna pregunta sobre lo dicho hasta ahora? A ver, Rubén, ¿la Constitución puede tener cualquier tipo de norma? ¿A qué te refieres, Rubén? Y Matías, sobre el preámbulo. Normas penales, sí, sí, Rubén. Claro, por lo general suelen establecer principios que son aplicables o normas genéricas que son aplicables al derecho penal, como ocurre, por supuesto, con algunas constituciones que establecen el límite máximo de presidio o algunas constituciones que suprimen, por ejemplo, como castigo la pena de muerte y constitucionalmente se consagra. Hay otras constituciones que refieren, por ejemplo, los principios que deben orientar el funcionamiento del sistema penitenciario o los principios que deben orientar el funcionamiento de la administración de justicia penal, las normas de debido proceso que son aplicables al derecho procesal penal, ¿no? El derecho a ser oído, el derecho a contar con asistencia jurídica, el derecho a contar con un juicio que permita demostrar la inocencia. Allí tenemos esas normas relativas al debido proceso que son aplicables. Y qué bueno que lo preguntas, Rubén, porque a eso me refería con la constitucionalización del derecho en general. El juez penal, evidentemente, cuando está resolviendo un asunto de su competencia, ¿no? Determinando si una persona ejecutó un delito, bueno, debe ser garante de ese conjunto de principios que están consagrados constitucionalmente, ¿no? Como las normas del debido proceso, por ejemplo. En ese sentido, sí. Eh, pero suelen establecer normas específicas de cada área. Yo diría que por lo general la tendencia es a consagrar preceptos o disposiciones normativas generales que luego son desarrolladas conforme al espíritu de la norma constitucional por el legislador, pero en algunos textos sí se precisan algunas cuestiones de detalle. Y de hecho, si ustedes revisan el artículo 9 de la Constitución Política vigente, la Constitución de 1980, allí está esta base de la institucionalidad que, en la cual, bueno, hay un pronunciamiento importante del constituyente respecto al castigo al terrorismo. Y en consecuencia, el propio artículo 9, así como otras normas que lo complementan en la Constitución, establecen algunos castigos, ¿no?
asociados a los delitos de terrorismo, porque se estableció como un principio el castigo del Estado al terrorismo. Entiendo, y ya luego lo veremos con más detalle, que esa norma del artículo 9 es una norma que se produce en un especial contexto histórico, ¿no? Lo que la dictadura militar señalaba, ¿no? Que sus excesos ocurrían como consecuencia de una guerra contra el terrorismo doméstico, contra células de terrorismo doméstico. Entonces, allí vemos, ¿no? Bueno, más allá del contexto, que luego lo vamos a revisar en detalle cuando nos refiramos a esa norma, pero tenemos en el artículo 9, en las bases de la institucionalidad de la Constitución, en las bases de la institucionalidad del ordenamiento constitucional, tenemos normas de carácter penal, ¿ok? Y ya luego vamos a ver en detalle el contexto en el que se produce esa norma, vamos a hacer un ejercicio exegético, ¿no? De analizar su contenido, pero ahí hay normas penales. Matías, ¿a qué te refieres con el preámbulo? Mientras tomo un poco de agua. ¿Aclarada la pregunta, Rubén? Y complementando un poco, ¿no? Lo de Rubén. Sí, sí. Y aclarar, complementando un poco la pregunta de Rubén, encontramos normas, por ejemplo, que podríamos considerar del ámbito del derecho de familia, por ejemplo, en referencia a la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Al menos esa es la fórmula constitucional clásica. También encontramos normas de derecho civil relativas a la propiedad, y así ustedes pueden hacer el ejercicio de identificar algunas disposiciones constitucionales que son, ¿no?, de especial interés de parcelas específicas del derecho. Claro, Matías, el preámbulo forma parte de las constituciones. Lo que ocurre, y lo vamos a ver también más adelante cuando revisemos las bases de la institucionalidad, a la Constitución de 1980 no se le incorporó un preámbulo. Se entiende que lo que antecede al desarrollo del articulado de la Constitución es el decreto ley de promulgación de la norma constitucional. El proyecto de Constitución, en referencia a la de 1980, contenía un preámbulo, pero solo para tener claro, ¿no? El proyecto de Constitución, y me refiero a la Constitución de 1980, nace de la llamada Comisión Ortúzar, ¿no? Se le da este nombre porque quien lidera la comisión es un caballero de apellido Ortúzar. Sin embargo, no son los únicos que intervienen, ¿no?, en la elaboración de esta propuesta de nueva constitución, porque el Consejo de Estado también ejerció una importante influencia en el diseño de esa norma constitucional, e igualmente la actuación, por supuesto, definitiva y determinante fue de los jerarcas de la dictadura. Entonces, claro, hay tres, digamos, o cuatro manos que intervinieron en ese proceso. La Comisión Ortúzar, que luego de 417 sesiones produce un proyecto, luego el Consejo de Estado, que revisa ese proyecto, y luego la Junta Militar constituye una comisión que revisa el proyecto y realiza sustanciales modificaciones a la propuesta original, ¿no?, a la propuesta de la Comisión Ortúzar. Y por lo menos profesores como Hernán Molina Guaita, que refieren, ¿no?, algunas anécdotas históricas de la Constitución de 1980, señalan que pese a que en su proyecto original tenía un preámbulo, finalmente se optó por suprimir ese preámbulo, señalando que era suficiente el desarrollo o era reiterativo, ¿no?, respecto al desarrollo de los primeros 9 artículos. Entonces es una constitución sin preámbulo, pero en los razonamientos de los actores que fueron relevantes en la aprobación de esa constitución, se entendía que era reiterativo, repetitivo, incorporar un preámbulo y luego avanzar en los principios contenidos en las bases de la institucionalidad. Eso, ¿no?, como un detalle histórico. Muy bien. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación
del derecho constitucional, y algunos de ellos ya los hemos abordado. ¿Ok? Permítanme revisar algo. Y algunos de ellos ya los hemos abordado. Por supuesto, la forma de estructuración política y jurídica del Estado es un ámbito de aplicación. Esto en referencia a la forma de Estado, la forma de gobierno y el régimen político. Si lo llevamos a la Constitución, al ordenamiento constitucional chileno, en los primeros 9 artículos de la Constitución se establecen las normas relativas o el pronunciamiento de la norma constitucional sobre la forma de Estado unitario. Por supuesto, el carácter republicano y democrático del Estado chileno también está allí consagrado. El segundo ámbito de aplicación se refiere a la configuración de los gobiernos referidos a los distintos modos de organización y distribución de sus orígenes constitutivos. Y esto, si bien tiene una clara relación con la organización del poder público, merece especial mención. Las normas constitucionales, al establecer, o al menos las normas constitucionales democráticas, liberales y occidentales, al establecer la forma de organización, también prestan especial atención al proceso a través del cual se legitima el ejercicio de la autoridad. Es decir, no solamente se limitan a señalar la estructura, la existencia de un poder ejecutivo, de un poder legislativo, de un poder judicial, de una contraloría, de un banco central, de la Fuerza Armada, de las gobernaciones, de las alcaldías, sino que es fundamental, al menos en aquellas constituciones de inspiración democrática y basadas, por supuesto, en un régimen político de carácter democrático, establecer las normas relativas a el acceso al poder. Recuerden ustedes que las constituciones liberales democráticas tienen por base el régimen político democrático y en consecuencia uno de los principios esenciales de la vida democrática es la elección o el voto, el sufragio universal, directo y secreto, la realización periódica de elecciones. En consecuencia, las normas constitucionales, al referirse a los distintos modos de organización del Estado, tienden a pronunciarse respecto a la distribución de sus orígenes constitutivos. Esto en referencia a la legitimidad de origen y la legitimidad de origen, si esta es mediante elecciones de primer grado, como ocurre, por ejemplo, cuando elegimos al presidente de la República, hay una elección de primer grado. Acudimos, votamos, y esto también está asociado al principio de personalización del sufragio. Y al votar elegimos al presidente de la República. Pero también hay una legitimidad mediada, ¿no?, o de segundo grado, referida al proceso mediante el cual ciertas autoridades no son electas mediante elecciones, pero sí son designadas, o al menos suelen ser designadas, por autoridades que nosotros hemos elegido. Y esto podemos advertirlo, por ejemplo, en los procesos de conformación de las autoridades del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República y de otros órganos que el ejercicio de su autoridad no está mediado por la elección popular, sino que son determinantes las decisiones que toman las autoridades que en definitiva son electas por el electorado. No sé si esto está claro, pero lo que trato de señalar es que todos gozan de una legitimidad de origen porque la base del régimen político democrático es la participación del pueblo, la participación de los electores, pero a su vez no todas las autoridades son designadas o son electas por el pueblo. El mejor ejemplo eh, es el de los jueces, los ministros del Tribunal Constitucional, los magistrados de las Cortes de Apelaciones, los jueces ordinarios, la Contraloría General de la República, los intendentes regionales, todos son designados, pero media en su designación una autoridad que es expresión de la base popular, que es expresión del electorado. Entonces, las constituciones, en la medida que diseñan la organización del poder público, también se ocupan especialmente de los medios a través de los cuales se constituye esa autoridad. En el caso del presidente de la República, bueno, corresponde una elección cada 4 años. En noviembre de este año inicia, ¿no?, la elección presidencial. ¿Me equivoco o sí? ¿O es en noviembre que ya corresponde elegir a un nuevo presidente? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se elige un nuevo presidente en noviembre? Sí, la primera vuelta, ¿no?
Ya, bueno, ahí entonces estamos frente a una elección directa, personalizada de una autoridad. Por supuesto, también corresponderá la elección de diputados, senadores, una parte de los senadores, la totalidad de los diputados, y en ese caso entonces estamos frente a una elección directa. Estos son órganos cuyos orígenes constitutivos son populares, ¿no? Son mediados por una elección de participación directa de la ciudadanía. Ahora bien, hay otros órganos cuyos orígenes constitutivos no son populares o no son elegidos por la ciudadanía, sino que son designados a través de procedimientos en los cuales la decisión definitiva está en manos de autoridades que han sido electas. Y nos referimos a, insisto, el ejemplo de los integrantes de la Corte Suprema, los integrantes del Tribunal Constitucional, los integrantes de la Contraloría, los intendentes regionales, los ministros, ¿no? Allí hay por supuesto, un origen constitutivo que está mediado por la decisión de una autoridad electa popularmente. Y eso es una cuestión muy importante. Los procesos, y yo insistiría en esto, ¿no? Los procesos a través del cual se legitima el ejercicio de la autoridad, ¿no? Organizamos el poder, decimos cómo se distribuye el poder público, hablamos de los órganos, de las estructuras, de las instituciones, eso está allí en la Constitución, pero fundamentalmente se preocupa la Constitución por dejar clara cuáles son las bases para constituir el ejercicio de esa autoridad, ¿no? Y entonces se establecen las normas, se establecen las condiciones habilitantes para ser elegido presidente de la República, diputado, senador, gobernador, alcalde, concejal, consejero regional, y a su vez también se establecen las condiciones habilitantes para el ejercicio de estas funciones que no son de elección directa popular, sino de designación por las autoridades ya previamente constituidas. ¿En todas partes es así? No. Tenemos experiencias constitucionales comparadas en las cuales los jueces son electos. Eh, en algunos estados de los Estados Unidos son electos algunos jueces. En Bolivia se eligen jueces también. Esto, por supuesto, tiene unas características específicas. No así con otros órganos del poder, especialmente aquellos que tienen una naturaleza mucho más técnica. Ahí pareciera que existe una especie de deferencia, ¿no? Que haya una elección quizás no es tan provechoso para los fines del órgano y de la autoridad que se quiere constituir, por ejemplo, con la Contraloría General de la República, ¿no? Podría, ¿no? O se entiende que podría haberse afectado la necesaria independencia y autonomía con la cual deben actuar esos órganos. Al menos esa es una de las justificaciones para excluir de la decisión del electorado, eh, digamos, los procesos de designación de estas autoridades. Y en referencia, ya para cerrar con esto, al ámbito de aplicación, que ante los derechos del Estado, el ciudadano integrante de su población goza de derechos y libertades individuales o garantías, producto de su nacimiento anterior a la formación de esa persona jurídica, y esta, por supuesto, es una concepción jus naturalista, ¿no? Si afirmamos que hay derechos previos al Estado, evidentemente estamos frente a una teoría jus naturalista, ¿no? Primero el individuo, sus derechos, luego la concreción, la creación del Estado, y este Estado se constituye en función de asegurar esos derechos y de estar al servicio de la persona humana, ¿no? Al menos eh, es una de las corrientes que suelo intelectualmente abrazar, ¿no? Bueno, reconocer la existencia o la preexistencia de derechos, aunque sé que es problemática, ¿no? Porque como señalaría Hannah Arendt, Arendt nos dice, bueno, así como otros autores nos dicen, oye, pero sin Estado parece que no hay derechos, porque no se constituye este espacio eh, o esta estructura o estos servicios o estas prestaciones eh, para que esos derechos puedan desarrollarse, puedan ser efectivos. Es cierto. Ahí Hannah Arendt, por supuesto, tiene mucha más relevancia de la que yo puedo tener, pero en todo caso es, digamos, una idea que busca entender que los derechos fundamentales son sujetos de especial protección por parte del Estado en la medida que se entiendan como previos a la propia existencia del Estado.
Y lo abordaremos esto con más detalle cuando veamos el artículo 1 de la Constitución. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, sugerencias, opiniones antes de cerrar? ¿Todo claro? ¿Se durmieron? ¿Por la hora quizás? Quizás es hora de un buen café, de un completo, de una sopaipilla, ¿no? De una chorrillana, comen algunos a esta hora, ¿no? De tomar once. Algunas bebidas, etcétera. Una siesta, yo creo que, bueno, es lo mejor que se puede tomar a esta hora. Bueno, miren, como siempre, fue un placer acompañarlos. Me gustó mucho esta conversación, el nivel de las explicaciones. Espero sinceramente que todo esté claro. Si no es así, ya el viernes vamos a continuar revisando para cerrar este específico tema y pueden hacer preguntas el viernes o antes, como ustedes bien lo estimen. Muy bien. Entonces nos vemos el día viernes y que tengan, bueno, lo que queda de tarde, una bonita tarde. Cuídense.